Buenas tardes a todos, queridos amigos. ¿Y por qué los recibo con esta imagen de la Revolución Francesa? Porque hoy vamos a hablar de la derecha neocon y el sionismo cristiano con el doctor Fernando Romero Moreno. Ustedes ya lo conocen, es un intelectual de peso dentro del pensamiento tradicional argentino, es un amigo y va a ser un gusto charlar con él. Ahora, ¿cómo nace el tema de izquierdas y derechas? Bueno, hay podemos poner un origen en la Revolución Francesa, en el cual en algún momento pareciera ser que los afectos al rey estaban sentados a la derecha y a la izquierda aquellos que pedían la cabeza del rey. Eso es en forma muy sintética, requeriría todo un desarrollo. Y luego, con el correr del tiempo, se trató de identificar a la izquierda con elementos revolucionarios, que por lo general terminaban en sangre, y a la derecha supuestamente con la defensa de valores tradicionales. Pero eso también ha traído una serie de confusiones, donde apareciera una derecha tradicionalista y una falsa derecha. Ahora, también estamos aquellos que creemos que la defensa de la tradición y de los valores fundacionales de nuestra civilización no es que sean de derecha, son tradición, que es otra cosa, pero suele confundirse así como la gente confunde oligarquía con aristocracia. Por lo tanto, hoy vamos a hablar con Fernando Romero Moreno, qué es la derecha neocon y el sionismo cristiano y cómo esto está afectando de alguna manera a las políticas, a la lucha política en España, en Argentina y en Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y cómo se están alineando distintos grupos políticos en Argentina, en España y Estados Unidos, que a veces parecen contradictorios, ¿no? Como vemos una derecha pro-israelí, también vemos una derecha anti-israelí o pro-gazatí. Por lo tanto, hoy Fernando nos va a aclarar qué es la derecha neocon, qué es el sionismo cristiano, y si hay una falsa derecha o simplemente las derechas son así y uno tiene que plantear la defensa de la tradición desde otra perspectiva. Fernando, bienvenido finalmente al canal nuevamente. Muchas gracias, Patricio. No sé si se oye bien. Perfecto, se te escucha perfecto. Te Bueno, faltó esa boina tradicional que representa, que aclaro que acá yo tengo una, ¿no es cierto?, con el águila de Isabel y Fernando, para aquellos que se preocupan mucho por el águila dentro del emblema español. Fernando, contanos, derechas, izquierdas, ¿qué es la derecha neoconservador? vos recién hiciste una buena síntesis respecto al origen de las palabras. Estricto sensu son palabras que tienen que ver con el pensamiento moderno, son con las ideologías. De modo que creo que ni vos, ni yo, ni muchos de los que nos identificamos con el ideario de la tradición nos consideramos estrictamente de derecha, ¿no? No defendemos ideologías, defendemos un ideario, que es otra cosa distinta. Ahora, en sentido coloquial, muchas veces efectivamente se ha denominado como de derecha o de derecha tradicionalista a los que defienden ciertos valores tradicionales. Entonces, en un sentido estrictamente coloquial, yo te diría que en los últimos años, 15 años, si querés, un poco más, la expresión nueva derecha vino a representar esa especie de alianza, en otros hablan de articulación, entre ciertos sectores tradicionalistas, conservadores, liberal conservadores o liberales, valga la redundancia, de derecha, nacionalistas, en fin, englobados en aquello que muchos dicen es el patriotismo contra el globalismo. Pero el problema es que, bueno, ya la palabra derecha de por sí, como vimos, ya, tiene sus complicaciones. La usamos en este sentido coloquial. Dentro de esa nueva derecha, que lo que los une no es un ideal de máxima, sino un ideal de mínima, porque no es una doctrina, es una alianza. Cada uno viene de tradiciones intelectuales, doctrinales, históricas e incluso populares distintas, pero ante esta situación de uno de las dos alas del globalismo, que es importante esto decirlo, que es la progresista, espontáneamente fueron surgiendo reacciones que dieron lugar a liderazgos que hoy conocemos, ¿no? Como Orbán en Hungría,
Meloni en Italia, Abascal en España, Trump en Estados Unidos y así. Claro, luego en cada lugar fueron adquiriendo características distintas y yo cuando escribí mi libro sobre la nueva derecha y di las primeras conferencias y charlas, o incluso antes de escribir el libro, decía que era una oportunidad la nueva derecha para frenar algunos males parciales y alcanzar algunos bienes parciales, no mucho más que eso, porque dentro del sistema partidocrático moderno no se puede esperar mucho más. O sea, no se puede esperar lo que, por ejemplo, a vos y a mí nos interesa, que es la restauración de la cristiandad, de la hispanidad, de la patria, porque el sistema no te lo permite. O sea, el sistema, por razones teológicas, filosóficas, culturales, sociales, económicas, financieras, mediáticas, responde a otra lógica y por tanto trabajar ahí solo te permite, bueno, a lo mejor eso acotado. Por ejemplo, no sé, que en algún lugar se pueda derogar la legalización del aborto o que se impida que el Estado promueva la ideología de género y no mucho más. Pero uno de los peligros... Básicamente lo que se ha logrado, perdóname, es evitar que se utilice obligatoriamente el lenguaje inclusivo. Hasta ahí es todo lo que he visto que se ha logrado. Más de eso no se ha logrado, ¿no? En la Argentina, en los últimos años, bueno, no, hay algunas cosas más. Por ejemplo, más allá de mis cada vez más enormes diferencias con el gobierno de Milei, que las tuve de entrada porque nunca lo consideré un referente estricto sensu de lo confiable, en mi opinión, no le delegamos facultades a la OMS, facultades soberanas, para una eventual nueva pandemia. No me parece ese un tema menor, creo que eso es una cosa buena y hay que destacarla, digamos, ¿no? O que se haya eliminado el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Desarrollo Sostenible, ese tipo de cosas. Pero bueno, a lo que iba es que en mis charlas yo lo que solía decir era, ojo, porque un peligro que tienen estos movimientos de nueva derecha es que es la relación que se mantiene y que puede llegar a crecer con los neoconservadores, que es lo que yo considero el otra ala del globalismo. O sea, hay una ala progresista y hay una ala neoconservadora del globalismo. Los que tenemos más de, no sé, 45 años, 50 supongo, tenemos muy presente esto porque nos acordamos lo que fue la década del 90 con Bush, con Clinton, luego con Bush hijo, luego con Obama, la primera década del siglo XXI, con un nuevo orden mundial que era pensado bajo hegemonía de los Estados Unidos. Bueno, detrás de eso, quienes estaban eran los llamados neoconservadores. Luego vino un relevo, que es lo que hemos sufrido en los últimos años, mucho más radicalizado, que es el de intentar gestar, en última instancia, un Estado mundial, pero lo previo a eso es un nuevo orden mundial bajo hegemonía de los organismos internacionales y no tanto bajo hegemonía de los Estados Unidos. Y entonces muchos creen que el único globalismo problemático es el progresista, pero el otro ni desapareció, ni dejó de tener influencias y en muchos casos tiene vasos comunicantes con el globalismo progresista. Entonces, por ejemplo, ver los grupos financieros muy ricos, enormes, que financian todo lo que es ideología de género y discurso woke. Claro, lo que pasa que en ese sentido los neoconservadores en la década del 90 eran muy débiles a la hora de enfrentar estas cuestiones. O sea, tal vez no eran favorables a la ideología de género, como no eran favorables al aborto, como no eran favorables a un laicismo radical, pero eran débiles en la defensa de estos temas o no les interesaban, ¿sí? Ahora, ante la aparición de esto de la nueva derecha conservadora para distinguirla de la Nouvelle Droite francesa, ¿no?
que es otro fenómeno distinto, anterior y más antiguo. Claro, la nueva derecha conservadora ha vuelto a poner, digamos, sobre la discusión la importancia de la nación, incluso del Estado Nacional, por más que a mí no sea tampoco lo que más me convence, pero bueno, frente al globalismo, como dice Miguel Ayuso en su libro sobre el Leviatán, bueno, podemos discutir sobre el Estado ideológicamente moderno y tenemos que discutirlo, el tema, pero bueno, en el mientras tanto, frente a este globalismo, sí, bueno, defendamos el Estado Nacional y después vemos que cómo seguimos, ¿no? Perdón, claro, porque es lo último que nos queda. Claro, entonces la nueva derecha te defiende el Estado-Nación, te defiende la familia, te defiende la religión, y entonces, en ese sentido, lo que pasaba con los neoconservadores en los 90, que hablaban de soberanía limitada, el fin de las ideologías, la exportación del modelo norteamericano, del modelo democrático capitalista norteamericano, etcétera, etcétera, han tenido que ir acomodando un poquito el discurso porque frente al globalismo progresista surgieron todas estas reacciones, digamos, entre comillas, patriotas. Entonces, pero la realidad es que, sea por convicción o sea por conveniencia, estos sectores están, y entonces eso explica, por ejemplo, uno de los problemas, y tal vez explique que haya un principio de división dentro de la nueva derecha respecto al Estado de Israel, respecto al sionismo, cosa que efectivamente en los Estados Unidos ya se había planteado a principios de los 90. Acá muy pocos estábamos enterados del tema, solamente los que nos interesaban estas cuestiones, pero no nos extraña que esto vuelva a pasar ahora aquí. ¿Por qué? ¿Cómo se planteó, ¿cómo se planteó en Estados Unidos? En Estados Unidos, esto que se llama el conservadorismo anglosajón moderno, que nace después de la Segunda Guerra Mundial con figuras como Russell Kirk, como Richard Weber, Robert Nisbet y otros pensadores, como se da en el contexto de la Guerra Fría. ¿McCarthy estaría en esa línea? Sí, una línea más. ¿Estaría en esta línea? Sí, si querés, en una línea un poco como más incluso nacionalista y muy anticomunista. Todos eran muy anticomunistas. Tal vez a McCarthy se fue un poquito exagerado, pero bueno, muchos le tenemos simpatía. Además era católico y bueno, y ha sido tan maltratado que realmente yo le tengo simpatía. Pero sí, digamos, el contexto era tan, del peligro soviético era tan grande que cuando surge este movimiento, que es un movimiento heterogéneo, ¿por qué se llama conservador? Porque en Estados Unidos la palabra liberal, por razones que no vienen al caso ahora, tiene la connotación que para nosotros tiene la palabra socialdemócrata. O sea, vos decís un liberal en Estados Unidos, o los liberals, te estás refiriendo a los socialdemócratas, a los progresistas, a los de centro izquierda. Entonces, los que no son liberals, ¿sí?, son conservative. ¿Y quiénes son conservative? No, son conservadores. Bueno, es que justamente, como era un movimiento heterogéneo, los unía sobre todo el estar en contra del comunismo, estar en contra de los liberals, estar en contra incluso de esas tendencias de coexistencia pacífica con el comunismo. ¿Quiénes se fueron agrupando en ese movimiento conservador? Tradicionalistas, lo llamado, después voy a explicar por qué se lo llamó a partir de los 90, paleoconservadores, libertarios, que se llamaban libertarios justamente porque la palabra liberal expresaba otra cosa. Entonces los liberales clásicos de estilo anglosajón decían, no, somos libertarios, ¿sí? Luego vinieron los paleo-libertarios, tradicionalistas, católicos, protestantes, fundamentalistas, en fin, y también judíos conservadores. Entonces, al principio era una mezcla, algo bastante típico además de lo que es Estados Unidos, donde hay
al ser una nación con un origen pluriconfesional, el tender a este tipo de alianzas es bastante común, lo que no significa que eventualmente no se produzcan rupturas, como de hecho se fueron produciendo a lo largo de esa historia del movimiento conservador. Pero ¿qué pasó? Para ser sintético en lo que vos me preguntaste. En los años 90, cuando se acaba la Guerra Fría, ese movimiento se fractura. ¿Por qué se fractura? Porque la mayoría de los tradicionalistas, sobre todo católicos, y de los llamados paleoconservadores o viejos conservadores de la alt-right, o sea, de la vieja derecha estadounidense, habían aceptado que Estados Unidos tuviera un rol más protagónico en la Guerra Fría por el temor que implicaba la Unión Soviética. Pero derrotada la Unión Soviética, estos sectores tradicionalmente en Estados Unidos habían sido aislacionistas, o sea, estaban en contra de que Estados Unidos interviniera en terceros países. Es una tradición bastante arraigada en Estados Unidos, como la tradición imperialista. Nosotros, como argentinos, como hispanoamericanos, conocemos la tradición imperialista, la del Destino Manifiesto, y muchas veces ignoramos que ha existido otra, que es la de no querer no querer intervenir en terceros países, menos para exportar. Una idea se da de patadas contra la otra. O sos Claro, aislacionista o sos imperialista. Claro, entonces, ¿qué pasaba con los paleoconservadores? Que eran aislacionistas y solo por excepción habían admitido, y ni siquiera todos, y además con reticencias, habían aceptado que Estados Unidos tuviera un rol protagónico. ¿Por qué? Bueno, porque el problema era la Unión Soviética, ¿sí? Acabada la Unión Soviética, los paleoconservadores dijeron: Estados Unidos no tiene nada más que hacer. O sea, volvamos a casa y que cada país, bueno, se organice como le parezca, independientemente de que algunos regímenes no nos parezcan malos, bueno, en fin, lo que fuere, ¿no? ¿Qué pasó? Que había otro sector que originalmente no estaba dentro del movimiento conservador, sino que aparece en los años, fin de los años 50, principios de los años 60, que eran ex-trotskistas, muy anti-estalinistas, que viendo lo que significaba el avance de la Unión Soviética por un lado y de la izquierda cultural por el otro en Estados Unidos, se metieron dentro del movimiento conservador. Pero stricto sensu, lo que tenía, digamos, los valores tradicionales que los conservadores defendían respecto a la religión, respecto a la familia, respecto a la propiedad, respecto incluso a la civilización occidental, ellos lo defendían, pero desde una perspectiva muy débil. ¿Y dónde eran fuertes? Eran fuertes justamente en querer tener una política muy agresiva frente al comunismo, y por lo tanto, cuando se acabó, no el comunismo, se acabó la Unión Soviética y el comunismo de Europa Oriental, ellos siguieron pensando que Estados Unidos tenía que tener un rol hegemónico en el mundo e intervencionista. Y quienes ocuparon principalmente los puestos de poder, sobre todo a partir de la llegada de Bush, ya los habían tenido bastante con Reagan, aunque con Reagan también había paleoconservadores. Pero con Bush ya el dominio de los neoconservadores fue muy grande, y luego, a pesar de que esto pueda parecer contradictorio, desde el punto de vista de la política exterior, tal vez de otros temas no, pero de la política exterior sí, tanto con Clinton como con Obama, también. Y no digamos nada con Bush hijo. Entonces, lo que se vivió en Estados Unidos desde 1989, digamos, por poner una fecha, hasta el año 2016, fue el predominio en política exterior de los neocon. Esa política exterior que llevó a que Estados Unidos, al principio con ese discurso, ¿te acordás de Fukuyama, ¿no? De hemos llegado al fin de la historia, porque el capitalismo democrático norteamericano es el mejor modelo y no hay más. O sea, esto es lo mejor que se puede ofrecer al mundo. Lo estoy simplificando. Fukuyama era mucho más
profundo y después incluso cambió respecto a estos planteos, pero el Fukuyama divulgado, digamos, sirvió como argumentación para que en Estados Unidos se dijera, bueno, el nuevo enemigo son aquellos que no aceptan este modelo. Ahí entra a jugar otra figura, digamos, contemporánea de Fukuyama, pero que escribe un libro distinto, que es Samuel Huntington, ¿no? Que habla del choque de civilizaciones. Dice, sí, el modelo norteamericano, democrático, capitalista, etcétera, es el mejor, pero tiene enemigos. Bueno, un enemigo claro es el terrorismo islámico, ¿sí? Entonces, la función que antiguamente había servido, no digo de excusa, porque es evidente que había una guerra fría, al menos a cierto nivel, que era real, pero y que para muchos había justificado que Estados Unidos tuviera ese rol protagónico en la Guerra Fría, luego es reemplazado por un nuevo enemigo. Y ahí es donde los paleoconservadores, los paleolibertarios, muchos tradicionalistas dicen, no, evidentemente el Islam históricamente muchas veces ha sido un enemigo externo, ¿sí? Diríamos nosotros, vos, yo, de la cristiandad, pero eso no significa que nosotros tengamos que invadir a los países de Medio Oriente supuestamente para imponerles el modelo democrático norteamericano, que es lo que sucedió, por ejemplo, con la famosa primavera árabe, muchísimo menos cuando, en realidad, con convicción o sin ella, lo que en realidad se estaban defendiendo eran los intereses del Estado de Israel, por un lado, e intereses comerciales y geopolíticos de el complejo militar industrial norteamericano, porque no se entiende tampoco a los neoconservadores sin el complejo militar industrial, sin el Pentágono, sin la CIA, sin el Deep State, etcétera, etcétera. Entonces, ante la llegada de Trump ahora en el segundo mandato, muchos esperaban que Trump de alguna manera repitiera ese intento de dejar de lado las políticas neoconservadoras, no porque las haya dejado absolutamente, pero se diferenció bastante de lo que habían sido las anteriores administraciones norteamericanas, y Biden fue muy intervencionista. Bueno, cuando Trump llega diciendo yo voy a terminar con la guerra a Ucrania, voy a terminar con el problema de Israel en Gaza, etcétera, etcétera, y luego aparentemente hace todo lo contrario. No vamos a hablar ahora de Trump porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en Estados Unidos, hay muchas interpretaciones muy diversas, pero ¿qué es lo que se ve sí con claridad? Lo que se ve con claridad es que se ha vuelto a poner en el discurso de algunos líderes de esta llamada nueva derecha, ¿sí?, el antiguo discurso neoconservador. Tenemos que defender a Occidente. ¿Y qué es Occidente? Occidente es el modelo capitalista democrático al estilo norteamericano. ¿Y quién es un aliado fundamental de Occidente? Israel. Bueno, dicho así, de manera como muy sencilla, eso es el discurso que siempre tuvieron los neoconservadores. Por nombrar así algunos líderes intelectuales de esto, Irving Kristol, luego William Kristol, Norman Podhoretz, bueno, también en algún sentido Francis Fukuyama, Huntington. Brzezinski pertenece en realidad más a una cuestión táctica de lo que en su momento fue la Comisión Trilateral. O sea, un organismo globalista típico de los años 70 fue la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral tiene justamente en su núcleo fundacional las dos alas del globalismo, ¿sí? Fíjate que en el primer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos a llamarla así, consejo directivo, digamos, ¿no?, de la Comisión Trilateral, había tres personas, David Rockefeller, Henry Kissinger y Brzezinski. Rockefeller estaba por encima de los dos, ¿sí? Y murió, ¿cuánto hace? 3 años, ¿no? Que pasó los 100 años,
¿sí? Sí, Bueno, 103. ahí, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Paco Pastrana sobre trilateralismo, ¿sí? Ahí vemos que está la cuestión del control demográfico, está la cuestión del Estado mundial, está la cuestión o de algún tipo de hegemonía mundial por parte de alguna alianza de ciertas potencias con las multinacionales, con entidades filantrópicas, etcétera, etcétera. Bueno, Brzezinski era el hombre destinado a trabajar esa línea, digamos, de políticas dentro del Partido Demócrata. Por eso termina siendo, si no recuerdo mal, secretario de Estado de Carter, ¿no? Y Henry Kissinger, que venía, bueno, que había Sí, sido sí, sí. secretario de Estado de Nixon, luego tiene una importancia muy grande, obviamente con Reagan, también con Bush, pero también con Clinton, con Obama, o sea, con Biden, bueno, con Trump también. La figura de Kissinger es una figura muy misteriosa y muy nefasta, ¿sí? Cuyas amistades llegan incluso a Putin, o por lo menos cuyas relaciones llegan incluso a Putin. Sí, Putin lo recibió. Él es responsable de la caída de Vietnam, se entrega a Vietnam al comunismo. La Sí, apertura a sí, China, exactamente. un elemento de control, y después un hombre raro que jugó a varias puntas, ¿no? Hasta que termina incluso sentándose con Xi Jinping en algún momento, con Putin y con todas las figuras del orden mundial. China es una creación, la China actual es una creación en gran parte de los globalistas y concretamente de Kissinger y de Rockefeller. Son ellos los que incorporan a China comunista al Consejo de Seguridad de la ONU a principios de los 70, echan a Taiwán, ¿sí? Para dividir el bloque socialista, que ya venía con problemas, ¿no?, entre la Unión Soviética y China. Obviamente, para el sector progre del globalismo, China es, de alguna manera, el modelo, ¿sí?, de lo que se quiere implementar a nivel mundial. Lo que no podemos caer en la trampa, y por eso lo que yo siempre sostuve, pero últimamente he intentado como levantar la voz más alto, es pensar que la alternativa a ese globalismo progresista sea el globalismo neoconservador. ¿Por qué? Porque ya te digo, tienen un elemento en común, tienen vasos comunicantes y aunque tengan diferencias, a los efectos prácticos de muchísimas de las cuestiones que nosotros defendemos, son tan enemigos unos como otros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, Kissinger, fíjate que tuvo que ver muchísimo, no nos podemos meter ahora en ese tema, pero muchísimo con la transición española, ¿no? Es decir, con el cooptar a alguien tan fácilmente de hacerlo como era el rey Juan Carlos, asesinar a Carrero Blanco, no se puede afirmar con absoluta certeza, pero da toda la impresión de que los más serios estudios que se han hecho últimamente, que el autor material del asesinato de Carrero Blanco fue la ETA, pero el autor intelectual fue la CIA y Kissinger aparentemente estaría detrás de eso. Pero también, efectivamente, fíjate la política torpe de haber entrado en la guerra de Vietnam, cuando lo que Vietnam del Sur había pedido era apoyo militar, no que se involucraran directamente los norteamericanos. Se involucran, hacen un golpe de Estado en el año 64, 65, al presidente de Vietnam del Sur, que era católico y era vietnamita, se colocan ellos, cometen las barbaridades que cometen, no se dan Godin cuenta contra Diem quién era. está. Hay que Exactamente. aclarar ahí, la familia presidencial era la familia Ngo, NGO. Godin Diem era el presidente católico y su hermano Godin Tuk era el arzobispo y era el primado de la Iglesia Católica. Y ya tenían choques por las malas conductas de los soldados norteamericanos con las vietnamitas, ¿no? Con las mujeres. Había un choque cultural bastante, bastante grave. Escucha, te hago un cortecito nomás. Pues es que me llamó la atención cuando estuve en el lugar donde lo mataron a Carrero Blanco y a 100 metros, 200 metros está la embajada norteamericana. Pero se pregunta, Sí. con los psicópatas que son los norteamericanos, no tienen elementos de inteligencia dando vuelta por la zona, nunca se enteraron. Ahora, después parece ser que las minas que utilizaron para matar a Carrero Blanco eran minas que habían llegado
desde la base de Rota, que es una base norteamericana en España, ¿no es cierto? Sí, Así que, bueno, y Kissinger le había dicho que no tenían que seguir con el proyecto Islero, que era el proyecto nuclear, exactamente, y Carrero exactamente. Blanco le dijo, en España mandan los españoles, y bueno, ahí Kissinger se va de España y al día siguiente lo están matando. Sí, Sí, además sí. Franco, digamos, cuando hacen la alianza con Estados Unidos, con Eisenhower, es una alianza, pero es una alianza de, digamos, donde ambos saben que se están aliando porque tienen un enemigo en común y porque se necesitan en ese momento circunstancial y que en algún momento se van a pelear. Franco se lo dijo a Carrero Blanco, le dijo, los norteamericanos nos buscan porque nos necesitan, pero cuando no nos necesiten más, van a intentar destruirnos. Sí. Y efectivamente es lo que pasó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos, sí, Kissinger es un personaje muy, muy, muy nefasto, bastante ligado, obviamente, a los neoconservadores. Y bueno, hoy está muerto, pero hoy hay otras figuras que tienen ese mismo tipo de, ¿cómo se dice? De pensamiento. Es decir, frente al globalismo progresista, un globalismo bajo hegemonía norteamericana, que implica una alianza estrecha, no con el Estado de Israel, porque al Estado de Israel lo apoyan los globalistas progres y los globalistas neoconservadores, sino con la derecha del Estado de Israel. O sea, concretamente con Netanyahu en este momento, digamos. En este momento, que no es un momento, son 30 años, porque Netanyahu aparece ya en el año 96, 97, ¿no? Me parece como, no sé si como primer ministro, pero creo que sí. Este, Es una familia, y perdón, Netanyahu es una familia muy comprometida. De hecho, el hermano de él murió en el rescate en Entebbe, cuando, ¿te acordás? Ese avión con turistas israelíes es capturado y retenido en Uganda, en el aeropuerto de sí. Entebbe, y Israel manda un grupo de comandos a rescatarlos. Uno de los que participaron era el hermano de Netanyahu, que muere. Es el único soldado israelí muerto en esa operación. Evidentemente, eso debe haber radicalizado en buena parte el pensamiento de Netanyahu, ¿no? Yo me acuerdo, y después lo verifiqué en internet, que en el año 96, 97 habían empezado los problemas de nuevo, porque luego de haberse firmado los acuerdos de Oslo entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, que garantizaban que Gaza y que Cisjordania de manera paulatina, pero finalmente iba a quedar bajo dominio completo y soberano de la Autoridad Nacional Palestina, primero, no sé quién, pero un terrorista israelí de la extrema derecha lo asesina a Rabin, al que había sido el primer ministro de Israel, y luego cuando asume Netanyahu por primera vez, empieza a entregar tierras a colonos judíos en lo que era Cisjordania, o sea, en lo que en teoría, aunque todavía una parte estaba bajo control de Israel, debía ser paulatinamente entregado a la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí empiezan los problemas nuevamente. Luego, durante estos 30 años, ha habido todo tipo de conflictos, pero una de las cuestiones que se, entre comillas, rumoreaban era que Israel financiaba a Hamas y hace cosa de, no sé, 2, 3 semanas, Netanyahu reconoció que había habido un financiamiento directo, indirecto, velado o no tan velado a través de Qatar a Discutido, dijo, discutido. discutido a Hamas. ¿Para qué? Para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, que antiguamente había sido la OLP, que efectivamente era una organización terrorista, pero que se había convertido en un elemento pacífico que había llegado a un acuerdo, en principio bastante razonable, para que pudieran convivir palestinos e israelíes dentro de lo que es ese territorio en Medio Oriente. Bueno, total que ahora jamás es el enemigo máximo, pero resulta que ellos lo financiaron de alguna manera. Pero es que lo mismo pasó en Siria. A mí cuando me dicen hay que defender a Israel porque Israel es, digamos, son las murallas de Occidente en Medio Oriente. Pero a ver, no me tomen por tonto. El año pasado
terminó una guerra de 12 años contra al-Assad, era el presidente de Siria. De Siria, Bashar al-Assad. Bueno, ¿quiénes lo derrocan? Lo derroca una alianza de Estados Unidos, Turquía e Israel. ¿Y a quién colocan en el poder? A una facción de Al-Qaeda y del ISIS, del Estado Islámico. O sea, esos son los defensores de Occidente, los que colocan a la demonizada Al-Qaeda y al demonizado Estado Islámico, digo demonizado primero por ellos, ¿no? Durante años. Y ahora los premian, después le regalan un país. Claro, y ahora resulta que Siria es aliada de Israel. Entonces, lo que hay que, bueno, esto que estamos comentando, en Estados Unidos fue también uno de los factores que produjo la ruptura entre los paleoconservadores y los paleolibertarios respecto de los neoconservadores. ¿Por qué? Porque los paleos, conservadores y libertarios, no solamente se oponían a que Estados Unidos exportara su modelo democrático, capitalista, etcétera, etcétera, sino que también se oponían a la alianza con Israel. Pero no es que se oponían, porque algunos dirán, bueno, pues que eran nacionalsocialistas, eran filonazis. ¿Le van a decir filonacionalsocialistas a libertarios como Murray Rothbard, uno de los 4 grandes exponentes de la Escuela Austríaca de Economía? O a Ron Paul, libertario, senador durante 30 años por el Partido Republicano? O a Lew Rockwell, que ya obviamente escribía en aquella época, pero sigue teniendo hoy su página web donde uno puede leer todos los días. Son libertarios, no son tradicionalistas. Bueno, son culturalmente conservadores, pero no son tradicionalistas. Y los paleoconservadores, como Russell Kirk, por ejemplo, que en un momento, el Heritage Foundation, en una conferencia, no sé si se le escapó o lo dijo con sinceridad seguro, pero que parecía que algunos estadounidenses creían que la capital de su país estaba en Tel Aviv y no en Washington, ¿no? Russell Kirk murió en el año 94, pero es uno de los fundadores del movimiento conservador norteamericano y tampoco estaba de acuerdo con esa alianza tan estrecha con Israel, pero cualquiera que lea los libros de Russell Kirk se va a dar cuenta que de simpatía por el nacionalsocialismo, por el fascismo, o sea, para la más mínima, nada, o sea, no, sí era un católico conservador. Perdóname, católico conservador. Discúlpame, creo que es el hombre que empieza a tratar de aclarar si Israel es el Estado 51 de Estados Unidos o Estados Unidos es el Estado número 2 de Israel, ¿no es cierto? Sí, yo no se lo escuché decir así a él en sus libros, pero bueno, él, Pat Buchanan, que en aquella época intentó ser candidato a presidente por el Partido Republicano, escribe ese libro, Estados Unidos, una república, no un imperio. Bueno, hacen esas críticas, es decir, y una crítica además vista no solamente porque están en contra del globalismo, cualquiera sea su signo, sino porque además el lobby sionista en Estados Unidos, AIPAC sobre todo, va en contra de los intereses de los mismos norteamericanos. O sea, ellos dicen, nosotros estamos digamos, perdiendo independencia política, estamos perdiendo recursos humanos, estamos perdiendo recursos económicos por defender al Estado de Israel, digamos, ¿no? Y por meternos en estas guerras, etcétera, digamos. Entonces, bueno, aquello que en Estados Unidos se vio claramente, yo recuerdo porque aquí, el primer artículo que yo leí de Rockwell, curiosamente, lo leí en la revista Verbo, no porque Verbo fuera paleolibertaria, sino porque, como se hacían eco un poquito de las discusiones que había en Europa Occidental, en Estados Unidos y en la Hispanoamérica a nivel doctrinal, cuando empieza a producir esta fractura en el movimiento conservador norteamericano, ellos sacan un artículo de Rockwell. Año 92-93, no era tan fácil acceder a tanta información como tenemos hoy, que con Google nos metemos y yo puedo entrar a ver la página de Rockwell, puedo entrar a ver la del Instituto Mises, que también son paleolibertarios, o la de los paleoconservadores, o las que me gustan más, que son los tradicionalistas católicos, que son bastante más críticos de la historia, de la cultura, de los orígenes de los Estados Unidos, siendo estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, John Rao. Pero lo que te quiero decir es, eso que ahora se ve con un poco más de claridad,
ya estaba presente en aquella época. No es que ahora de golpe hay gente de nueva derecha que es pro-sionista y gente de nueva derecha que es anti-sionista. No, eso ya pasó en los 90 y ahora se está repitiendo. ¿Y por qué son tan pro-sionistas? Bueno, además de los intereses económicos, financieros, de las presiones de AIPAC o de la ADL o del Congreso Judío Mundial, están dos digamos, corrientes que influyen mucho en Estados Unidos y luego, por extensión, en gente que piensa de manera parecida en Europa o en América, ¿sí? Dentro del campo protestante, el llamado sionismo cristiano. Son evangélicos que entienden que como uno de los signos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es aquello que nuestro Señor dice en un momento, ¿no? Los gentiles dejarán de pisotear Jerusalén, ¿sí? Y que ellos interpretan como que se restaurará el Estado de Israel, lo cual no es exactamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, bueno, para acelerar la venida del anticristo hay que apoyar al Estado de Israel. Y además hacen unas interpretaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no se corresponden ni con la exégesis protestante antigua, por más errores que tuviera, y muchísimo menos con la católica, ¿sí? En el sentido de que todo aquel que apoya al Estado de Israel va a ser bendecido por Dios y todo aquel que se oponga al Estado de Israel va a ser maldecido por Dios, ¿no? Bueno, eso en el campo, ¿cómo se dice? Protestante. Uno podría decirles, bueno, pero también es un signo, como le escuchaba decir el otro día un gran teólogo y amigo peruano, César Félix Sánchez, que decía, bueno, también es un signo del fin de los tiempos que el mal crecerá. Entonces, bueno, seamos más malos, porque de esa manera vamos digamos, a lograr que nuestro Señor Jesucristo venga antes. O sea, es ridículo el argumento, pero tiene más o menos 100 años de antigüedad dentro de un, digamos, de un sector, porque no es todo el protestantismo norteamericano, de un sector de los evangélicos y con mucha presencia en el famoso cinturón bíblico, ¿no? Esos estados del sur que hay en Estados Unidos, muy influenciados por esta corriente evangélica fundamentalista y prosionista. Y dentro de los católicos, el catolicismo liberal, lo que yo llamo el judeocristianismo cultural. ¿Por qué digo cultural? Porque no es que sean judeocristianos en el sentido de que piensen, que esto hay gente que piensa así, pero es otro problema, de que hay dos vías de salvación, una para los judíos, otra para los cristianos, o que consideren que, que las diferencias que tenemos con los judíos son mínimas. No, ellos reconocen que evidentemente en el judaísmo, bueno, hay una cuestión principal que es el rechazo del Mesías, pero consideran que culturalmente forman parte de la tradición occidental por el monoteísmo, por los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, y por tanto que frente a un enemigo como el Islam son nuestros aliados. ¿Y qué pasa? Que de mínima, y me voy a quedar con esta crítica, de mínima ignoran la diferencia entre el Israel bíblico y el judaísmo posbíblico, que no está basado exclusivamente en el monoteísmo y en los 10 mandamientos, o en el Tanaj, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento que llamamos nosotros, sino sobre todo en el Talmud y en la Cábala. O sea, es un judaísmo muy distinto al de los patriarcas, al de los profetas, y digamos, cuya continuidad, ese Israel bíblico, la continuidad es la Iglesia Católica, que es el nuevo Israel. El judaísmo posbíblico, talmúdico, cabalístico, no tiene nada que ver con eso. Y no es ¿cómo se dice? Un defensor de Occidente. Stricto sensu, es un enemigo de Occidente, es un enemigo de la cristiandad, ¿sí? Un enemigo teológico, y un enemigo teológico en el sentido de las tendencias revolucionarias y anticristianas que tiene esa religión, sin que eso signifique que cada integrante de esa religión a título personal
sea explícitamente anticristiano, porque estamos hablando de una tendencia, no estamos hablando de, no sé, los judíos de sincera fe mosaica, que creen en su religión, están en el error, pero bueno, con ignorancia invencible, y tal vez no sean anticristianos. Acordate acá en la Argentina, Manfred Sonnenfeld, periodista del diario La Prensa, no solamente fue un gran defensor de los derechos argentinos en Malvinas, sino que se oponía a que se quitaran los artículos de la Constitución que tenían que ver con la defensa de la religión católica, y él era judío. Vos sabés que hace poco un profesor de la Universidad de Tel Aviv, él aclaró en la televisión israelita que el judaísmo actual no es veterotestamentario. Él dijo es talmúdico. De hecho, dijo, si Moisés se levanta de la tumba y nos ve con las costumbres actuales, no las comprendería. Y preguntaría qué tiene que ver eso con ser judío, ¿no? Es decir, hay un cambio absoluto en el tema. Es decir, da la impresión de que se corta, es decir, el momento en que Cristo muere, se rompe el Santa Santorum, se rompe el templo, también escenificado en la película La Pasión, y ahí, bueno, como que ya ese es un camino que no tiene más destino, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, tenían que hacer ellos también una ruptura con el Antiguo Testamento y crear como un judaísmo nuevo, ¿no? Bueno, y lo que sucede luego es que desde el punto de vista religioso tampoco es que exista un judaísmo unificado. O sea, ese judaísmo talmúdico y cabalístico tiene una rama ortodoxa, una rama conservadora, y luego hay un judaísmo reformista o liberal que ya ni siquiera es religioso, es, digamos, son culturalmente judíos, porque ni siquiera étnicamente se puede decir que, porque entre askenazis o askenazíes y sefarditas también hay una diferencia enorme, pero no nos podemos meter en ese tema ahora. Pero bueno, esos judíos culturales reformistas ya son agnósticos o ateos, o sea, son modernos, ¿sí? Ahora, ¿el sionismo de dónde nace? El sionismo no nace del judaísmo más ortodoxo. Es más, el más ortodoxo de los judaísmos es antisionista, es el grupo de los rabinos de Netura y Karta, que están en contra del Estado de Israel. El sionismo es un nacionalismo ideológicamente moderno, revolucionario, secularizado, y lo que ha hecho es, si ya el judaísmo talmúdico había carnalizado las promesas mesiánicas y estaban esperando que el Mesías sea el que restaure digamos, a Israel en la tierra prometida a Abraham, estos directamente no esperan al Mesías, sino que directamente el Mesías es el pueblo de Israel. Es una especie de teología del pueblo judía. Es el pueblo de Israel el que tiene que volver por medio de las armas a recuperar ese territorio. Y eso es lo que hicieron a lo largo del siglo XX, primero favoreciendo las migraciones de distintas comunidades de la diáspora hacia Palestina, luego el acuerdo con los británicos a través de la declaración Balfour, finalmente la creación de dos grupos terroristas, Irgun y Stern, y el Irgun era filofascista, ¿sí? Vladimir En el medio está el acuerdo de Javara, ¿no? Sí, también. En el medio está el acuerdo de Javara, ¿no? Vamos a aclarar, el acuerdo de Javara era un acuerdo que tenía el Partido Nacional Socialista Alemán con la comunidad judía para crear el Estado de Israel, ¿no? Para que emigrasen a Palestina, ¿no? Que duró hasta el año 42. Es decir, autores sionistas y nacionalsocialistas hasta el año 42 cooperaron mutuamente para que judíos que vivían en Alemania se fueran, y los sionistas, con el poder de lobby que tenían, cuando digo esto, que no se me entienda en sentido, porque los hay, lamentablemente, de antijudaísmo racial. Yo no tengo nada de eso, soy católico, o sea, tengo procuro tener amor por todos los pueblos, por todas las personas, y obviamente también por los judíos. Pero Paul Johnson, autor inglés, pro-sionista y liberal, católico, pero liberal, pero él dice, cuando Ben Gurión vio el poder del judaísmo en Estados Unidos, dijo, acá hay que hacer una alianza, ¿no? Entonces, digo, ese lobby sionista acordó con los nacionalsocialistas hacer ¿qué?
presionar en, no sé, en Ámsterdam, en Londres, en New York, para que no se los recibiera. De modo que no les quedara otro a esos que tenían que emigrar de Alemania que ir a Palestina. Porque necesitaban justamente aumentar demográficamente la presencia de judíos en Palestina, porque siempre habían quedado comunidades remanentes que creo que rondaban el 5%. Esto no lo tomen con total exactitud, pero a principios del siglo XX o fin del siglo XIX había un 5% de comunidades judías que vivían en Palestina bajo el Imperio Otomano, pacíficamente con los árabes. Luego no, luego se forman grupos terroristas judíos, como digo, uno de ellos filofascista, porque Jabotinsky era amigo de Mussolini, no era de izquierda, era, digamos, entre comillas, de derecha, ¿sí? Pero es uno de los que ayuda con sus acciones bélicas a la, digamos, a la construcción del Estado de Israel. Acuérdate que hasta Gran Bretaña misma finalmente se abre de ese problema que se le ha creado en el protectorado británico que había luego de la Primera Guerra Mundial, porque uno de estos grupos, dos grupos terroristas, no me acuerdo ahora cuál, mete una bomba en el King David, en el hotel que estaba en Jerusalén, donde estaban todos los oficiales británicos, y ahí los ingleses dicen, no, chau, nos abrimos de este tema, se lo dejamos a la ONU, que estaba recién creada. El Estado, los israelitas sionistas crean el Estado de Israel, como todavía no había entrado en la Guerra Fría, digamos, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos reconocen al Estado de Israel, y ahí empieza un conflicto con los palestinos que dura hasta el día de hoy. Y cuando luego de muchísimas décadas de conflicto se llega a un acuerdo, por lo menos aceptado por ambas partes, que tal vez hubiera servido para solucionar el tema en Oslo, en Noruega, en el año 93, viene Netanyahu y hace 30 años, y lo empieza a bombardear, y hoy tenemos este problema. Y en el mientras tanto, siempre estos sectores neoconservadores, sean protestantes o sean católicos, pidiéndonos que defendamos a Israel como una especie de aliado de Occidente, ¿sí? Y la realidad es que son aliados o son traidores según sus propias conveniencias. Como sucede siempre en la política internacional, lamentablemente, ¿sí? El maquiavelismo a nivel internacional es una realidad. Aquello que se atribuye a la diplomacia inglesa, y vos conocés mucho mejor que yo, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes, se aplica. Como son todas las grandes potencias, ¿no? Como son todas las grandes potencias que van cambiando. Vos ves, por ejemplo, Irán e Israel tuvieron una alianza muy poderosa durante décadas. Incluso Israel hacía lobby a favor del Shah de Irán y fortaleció el desarrollo misilístico en su momento, el desarrollo militar de Irán, y ahora están a los tiros. Vos habías hablado algo de la demografía en Palestina durante el mandato, estamos hablando del mandato otomano. El 85% de la población durante el Imperio Otomano, que recordamos terminó en 1922 con Abdulhamid, el 85% de la población era musulmana, el 9 y pico era cristiano, el judío era 3,2 y judíos nacidos en... Ahí perdé, no te estoy escuchando, Patricia. Ahí, ¿se escucha ahora bien? Sí, ahora sí. Ahí se escucha. Ahora te vuelvo a escuchar. Yo te voy a pedir que en algún momento hagas un resumen. ¿Qué significa ser, nuevamente, ¿no? Para poner todo, porque has hecho todo un pantallazo gigantesco que es impresionante, con una erudición asombrosa, pero en un momento quiero que sintetices. ¿Qué es un neocon, un liberal, un libertario y un paleolibertario? Porque ahí veo 4 categorías, no sé si me falta alguna. Si falta alguna, describíla, ¿no? A ver, vamos a empezar.
Un paleoconservador es un norteamericano que cree que la revolución norteamericana es una revolución cuyos orígenes se pueden rastrear en la tradición católica medieval, que la cuestión del protestantismo es accidental desde el punto de vista político y que es una revolución radicalmente distinta a la Revolución Francesa. Entonces, ellos defienden la Revolución Norteamericana, están en contra de la Revolución Francesa, están en contra del liberalismo, están en contra del comunismo, y muchísimos dicen y enseñan cosas que son realmente muy valiosas. No ven el problema del origen pluriconfesional, no ven el problema del protestantismo y del calvinismo en la historia de Estados Unidos, no ven, pero no lo profundizan, el problema de que la ilustración anglo-escocesa, aunque sea más moderada que la de los enciclopedistas francesas, también tiene errores muy importantes. Entonces, es un movimiento espontáneo, bastante típico de Estados Unidos, que creció mucho alrededor de, luego, le dio mucha fuerza el pensamiento de intelectuales como Russell Kirk. Yo le tengo mucha simpatía, pero creo que tienen algunos errores sobre los orígenes de los Estados Unidos. De todas maneras, son grandes aliados en muchísimas cuestiones, y bueno, me parece que, sobre todo el caso de Russell Kirk y sus discípulos, tienen, y además eran muy amigos de los tradicionalistas católicos, digamos, ¿no? Eso sería un paleoconservador. Pat Buchanan sería un político paleoconservador, no un intelectual paleoconservador, ¿sí? ¿Qué sería un paleolibertario? Los libertarios tienen también, o sea, defienden la Revolución Norteamericana, más ligado a la tradición no federal, la federalista, que sería la de Madison y Hamilton y John Adams, sino la antifederalista, la de Jefferson. Ellos defienden el principio de no agresión, la trilogía de John Locke, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y la propiedad, etcétera, etcétera. Están en contra, digamos, del Estado porque son anarcocapitalistas, aunque transitoriamente defienden un Estado mínimo, porque por el momento no se puede realizar. Para mí es un pensamiento utópico, ¿no? Pero ¿por qué son paleos? Porque ellos critican el Estado, que consideran que el Estado es un mal, pero no critican todo tipo de autoridad, la autoridad del padre de familia, la autoridad de las jerarquías dentro de la iglesia, o de otro tipo de la iglesia católica o de otro tipo de confesiones religiosas, la autoridad de un empresario, mejor dicho, ¿no? Las autoritas del saber socialmente reconocido. Entonces se consideran culturalmente conservadores porque para ellos una economía de mercado y una sociedad basada en la propiedad privada, en la libre iniciativa, etcétera, no puede subsistir sin que haya familia, cuerpos intermedios, tradición religiosa, etcétera, etcétera. Entonces se oponen a otra corriente del libertarianismo mucho más progresista, mucho más relativista, etcétera. Y como están en contra, digamos, dicen que el principio de no agresión tiene como consecuencia que la única defensa de la guerra es la guerra defensiva, están en contra, obviamente, de la guerra preventiva. Esto que ha hecho Israel respecto a Irán, de la guerra preventiva, no es un invento actual de Irán. Es el mismo argumento que usaron los neoconservadores con Bush en el ataque a Irak en la Segunda Guerra del Golfo, que fue en el 2003, 2002, 2003, ¿te acordás? Sí, por ahí, sí. Bueno, muy bien. De los paleolibertarios. La primera fue en el 91-92, por ahí, ¿no? Cuando Argentina mandó incluso 5 buques de guerra que nos metieron un lío, ¿no? Claro. Bueno, los paleolibertarios son libertarios culturalmente conservadores y contrarios a que Estados Unidos se involucre en terceros países, y también están en contra de la alianza con Israel, ¿sí? Entonces tienen puntos de contacto con los conservadores. Los tradicionalistas católicos son más profundos, es decir,
ven a la Revolución Norteamericana como una de las tres revoluciones liberales, ¿no? La inglesa de 1688, la francesa de 1789 y la suya de 1776, que si bien es cierto que tuvo caracteres menos violentos y menos radicalmente, digamos, antirreligiosos que la Revolución Francesa, a la larga está basada en un indiferentismo religioso público que termina siendo perjudicial para el bien común político y es contrario a la noción de cristiandad que todos defendemos. Y que digamos, y se apoyan mucho para eso en algo que condenó el Papa León XIII, que fue el llamado americanismo. Tanto el americanismo teológico, que era una especie de falso ecumenismo, bueno, y otras, una especie de modernismo típicamente norteamericano, pero también el americanismo de pensar, por ejemplo, que el modelo de separación, entre comillas, amistosa que hay entre Iglesia y Estado, por la primera enmienda, no es algo que se pueda tolerar, como dijo el Papa León XIII, que evidentemente no se podía pedir que Estados Unidos fuera un país católico cuando era un país pluriconfesional, pero que había que tratar de evangelizar a Estados Unidos para que algún día fuera un Estado católico. No, los americanistas piensan que esa laicidad aconfesional es un ideal y que el modelo norteamericano es el modelo que hay que defender como si fuera el punto intermedio virtuoso entre el laicismo de la Revolución Francesa y el Estado católico, que para ellos siempre es un Estado clerical, integrista y fundamentalista, con lo cual no tiene nada que ver. Un Estado católico no tiene por qué ser ni clerical, ni integrista, ni fundamentalista, ni cesaropapista. Pero bueno, un representante de este modo de pensar, no en Estados Unidos, pero que bebe mucho de la tradición norteamericana en España, es Francisco José Contreras, ¿sí? Que tiene un libro llamado En defensa del liberalismo conservador. Pero los tradicionalistas son muy críticos, van a la raíz del problema. Por ejemplo, John Rao, ¿sí? Y momento, terminé el concepto, pero después quiero comentarte sobre el catolicismo de los años 50. Decías... Hay otro pensador interesante que es Michael Jones, que ha escrito bastante sobre estos temas que venimos hablando. Tiene una revista que se llama Culture Wars, que es guerras culturales. Bueno, que también, con matices, y hay cosas que yo no me convencen tanto, pero bueno, pero estaría dentro de esta línea tradicionalista y católica. Y luego algunos pensadores que, habiendo estado ligados al movimiento conservador, en un momento determinado, después del Concilio Vaticano II, se abrieron y también son tradicionalistas católicos. Ahí está Federico Wilhelmsen, personaje típicamente norteamericano, pero muy curioso porque él tomó contacto primero con la Universidad de Navarra en España, pero luego a partir de ahí con los carlistas y se convirtió en un tradicionalista estadounidense católico carlista, que si no estuvo acá en el año que Alejandra Wilhelmsen, exactamente, y que sí, acá estuvo en la Argentina 2 veces, creo que en el 68 y en los años 80, invitado por el IPSA, el instituto que fundó Sakeri, y según me han dicho lo enterraron con la boina carlista y la bandera de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Thomas Molnar, que era húngaro, exiliado en Estados Unidos, estaba en la línea de ¿cómo se dice?, de Wilhelmsen, lo mismo Leonard Brent-Bosel. Bueno, en fin, todo ese mundo del tradicionalismo católico también es muy interesante. Bueno, hay otros, ¿no?, que se ocupan más de cuestiones a veces religiosas, Michael Matt, bueno, en fin. Y los neoconservadores, ¿cuál es el problema? Que lo que todos estos, con mayor o menor, digamos, ortodoxia, defienden como valores tradicionales, los neoconservadores o no los defienden o los defienden de una manera muy débil. Y lo que realmente les importa es el globalismo bajo hegemonía estadounidense, ¿sí? Entonces, hoy, dadas las circunstancias
que estamos viendo y porque hay una reacción espontánea de la gente contra la Agenda 2030, contra la ideología de género, contra ese avasallamiento de las soberanías nacionales, por ejemplo, en Europa por parte de Bruselas, o en el caso de, o el peligro de la izquierda del Grupo de Puebla en América. Entonces, han, digamos, vuelto a defender ciertos valores tradicionales, pero mezclado con ese imperialismo norteamericano y con esa defensa del Estado de Israel, que hace que, bueno, yo personalmente no lo comparta. Concretamente voy a decir algo que creo que me parece que ya es evidente, ¿no? Yo siempre tuve mis Se te diferencias congeló la con imagen. a ver, ahí Sí, estoy. repetí, sí. Ese globalismo, claro, mis diferencias con alguien al que tengo mucho respeto y cariño y qué sé yo, como Agustín Laje, pero más allá de que no estoy de acuerdo con su apoyo tan explícito a Milei en este momento, su libro sobre globalismo es muy bueno, realmente muy bueno, salvo el marco teórico inicial donde hace esa conexión entre filosofía política clásica, defensa de la Edad Media y a través de Hooker y del juez Coke con John Locke y la ilustración anglo-escocesa, y por tanto defiende a la Revolución Inglesa y a la Revolución Norteamericana como si fueran una expresión de aquella cristiandad que luego la Revolución Francesa vino a destruir. No, o sea, ese marco teórico es erróneo. Todo el resto de lo que dice es buenísimo, porque no solamente critica a la ONU o critica al foro de Davos, sino que critica también a BlackRock, o sea, al globalismo financiero. Ahora, lo que no ve es el problema del globalismo neoconservador. Entonces, Por bueno. ejemplo, el Tea Party, ¿dónde entra? ¿No? Acá vamos a ver, esta es, perdón, Sarah Palin, que fue candidata a vicepresidente, gobernadora de Alaska, que era una mujer de muy pocas luces y era una de las dirigentes del Tea Party. ¿Este movimiento dónde entra? ¿Es neocon, paleolibertario, paleoconservador? No, está ahí a caballo entre los neocon y los paleocon. ¿Por qué? Porque en realidad surge primero de una manera, si querés, en parte espontánea, en contra, digamos, de ese intervencionismo excesivo de Estados Unidos en el exterior, de ese rendirse prácticamente ante la agenda progre desde el punto de vista cultural, pero no deja de ser una, digamos, una corriente muy fácilmente permeable por los neoconservadores. Entonces, digamos, yo por lo menos no le tengo demasiada simpatía. Es evidentemente uno de los movimientos que influyó en la aparición de, o que emergiera una figura como Donald Trump, pero siempre me termina generando dudas, más allá de que no son obviamente ortodoxos desde el punto de vista de nuestra visión cristiana católica, ¿sí? Me generan dudas. Es como pasa con Steve Bannon, ¿viste? O sea, Steve Bannon, uno podría decir, bueno, ellos tienen a Soros, nosotros tenemos teníamos a Elon Musk y a Steve Bannon. Mira, Elon Musk es transhumanista, o sea, yo no sé qué podemos esperar del apoyo de Elon Musk, por más que esté en contra de la ideología de género y por más que esté a favor de una mayor libertad de expresión en las redes sociales. Y con Steve Bannon pasa lo mismo. A menos que vayan evolucionando, en el caso de Bannon, Tucker Carlson le hizo un reportaje el otro día bastante interesante y dijo cosas que serían críticas del globalismo neoconservador y del Estado de Israel, pero no sé, yo en eso, viste, cuando esa expresión nuestra típica, andar con pies de plomo, Sí, porque nunca sabes cuándo. porque hay un problema ahí, digamos, hay una matriz cultural pueblo norteamericano que les complica a veces el razonamiento con claridad, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo parece que son todos puritanos. Una pregunta, ¿cuál fue el movimiento político que, por ejemplo, a caballo de figuras como Monseñor Fulton Sheen en los años 40, 50 hicieron que en Estados Unidos llegase a haber hasta 700.000 conversiones al catolicismo en un año? Antes del concilio, después del concilio.
colapsó todo no, eso. a ver, no soy un especialista en la historia del catolicismo en Estados Unidos. Lo que te puedo decir es que cuando León XIII les deja claro a los obispos norteamericanos, primero, que no pueden aceptar el americanismo, ¿sí? La condena del americanismo por parte de León XIII. Y luego les deja bien en claro que si bien pueden tolerar, digamos, la separación amistosa entre la Iglesia y el Estado. Y hay una cosa interesante. León XIII no condena las instituciones jurídicas y políticas que se ha dado Estados Unidos. O sea, no condena la república presidencialista, federal, descentralizada, el common law que mantienen, etcétera, etcétera. Obviamente, en tanto y en cuanto todo eso progresivamente fue cada vez más influido por el liberalismo, por supuesto que es condenable. Pero no hay una condena tan expresa como sí la hubo con respecto a la Revolución Francesa. Entonces, cuando el Papa aclara esas cosas, se va produciendo en Estados Unidos un catolicismo bastante ortodoxo que además, desde el punto de vista numérico, ya en 1829 se había convertido en la minoría religiosa más importante respecto de otras denominaciones protestantes, ¿sí? Consideradas cada una de manera individual. O sea, los católicos comparados con los metodistas, con los presbiterianos, con los cuáqueros, con los evangélicos. Juntas a todos los protestantes juntos y obviamente siguen siendo mayoría y eran mayoría respecto a los católicos. Pero la iglesia fue teniendo cada vez más influencia a tal punto, esto Jones lo comenta bastante bien, que Hollywood, hasta creo que fin de los años 50, estaba bastante tutelada indirectamente por el episcopado norteamericano y no podían hacer películas que fueran muy contrarias a la moral, a las buenas costumbres, etcétera, etcétera, por la influencia de la Iglesia Católica. También seguramente en parte por la influencia puritana, pero el peso de la Iglesia Católica era muy grande. Y en los años 50, eso es decisivo. La figura de Fulton Sheen tal vez sea el emblema de ese catolicismo ortodoxo, serio. Tenía un programa de televisión que lo veían, dicen que lo veía la cuarta parte de la población norteamericana. No, Exactamente. incluso Sí. hasta se había creado un dicho, ¿no? El norteamericano que se moría se iba a salvar porque él decía simplemente al presentarse en el cielo tenía que decir que era ciudadano norteamericano y que miraba a Fulton Sheen en televisión, ¿no? Con eso decía que le alcanzaba. Y hubo un sacerdote, incluso que en un momento tuvo irlandés, que tuvo un programa de radio también, la cuarta parte de los norteamericanos, lo cual es muchísimo, ¿no? Para clérigos. No, por Sí, eso eso. también indica que el pueblo americano es un pueblo bastante religioso de una manera o de otra, ¿no? Siempre lo fue. Eso Tocqueville, en la democracia en América, lo destaca, digamos, ¿no? Como comparándolo con la situación que se veía en Europa. Y por lo tanto, es de esperar, como decía León XIII, que si el Estado no le pone, digamos, límites a la acción de la Iglesia, bueno, el Espíritu Santo y la gracia actúan y por tanto, bueno, tal vez con el tiempo Estados Unidos se convierta en una nación católica. Lo que no hay que hacer es conformarse con ese liberalismo más moderado bueno, que es evidente que no es igual que la Revolución Francesa, pero no se puede tomar como ideal. Ahora, esos aspectos positivos de la tradición norteamericana, que también los destaca Ramiro Maeztu en dos libros que tiene, El sentido reverencial del dinero y otro libro sobre Norteamérica, que se llama así. Chesterton también tiene cosas donde destaca aspectos de la cultura norteamericana, ¿no? Bueno, es lo que hace que uno pueda esperar, que a menos que estemos en tiempos preparusíacos, que también es posible que lo estemos, pero si eso no es así, que Estados Unidos se pueda convertir con el tiempo en una nación católica, en un Estado católico, sí, eso puede ser. Hoy tenés, bueno, por lo menos me parece a mí, más resistencia católica ortodoxa en Estados Unidos que en Europa Occidental, ¿no? No digo en Europa Oriental porque en países como Polonia o como Lituania, por ejemplo, o en Hungría, sí tenés.
Pero Europa Occidental, o sea, anda a encontrar, no sé, porque debe haber gente que tiene datos más precisos que yo, pero díganme dónde hay misa tradicional en Europa, ¿sí? Deben ser... eh, Escasas. ser- Ahora, vos sabés que en España no, no, me no. llamó A la lo que iba es que, atención. perdóname, a lo que iba es que creo que solamente en California tenés 40 lugares donde ir a misa tradicional. ¿Se entiende? Entonces, algunos de la Fraternidad San Pío X, otros de la Fraternidad San Pedro, otros de otras instituciones, pero y tradiciones custodes del Papa Francisco no tuvo ningún efecto. En cambio, en Alemania tenemos el problema de los obispos alemanes. Entonces, eh, por eso digo, hay que tener cuidado con los peligros del americanismo, con los peligros de los neoconservadores, con el peligro del liberalismo conservador, con el peligro del judeo-cristianismo cultural, pero no hay que dejar de ver también que hay núcleos, ¿sí? Tradicionalistas, católicos, etcétera, eh, que porque ha habido una menor presencia e influencia del Estado sobre ciertos ámbitos de la vida personal y familiar, han permitido que eso subsistiera. Por ejemplo, el fenómeno del homeschooling es un fenómeno que nace en Estados Unidos. Eh, el Con la figura de hecho John de... Senior, ¿fue? John Senior es un emergente de todo eso, ¿sí? Y que tiene que ver obviamente también con el rescate de las humanidades clásicas. También tenés Thomas Aquinas y alguna otra institución parecida, que son centros que se dedican a la educación en las humanidades clásicas. Acá el padre Castellani se pasó toda su vida pidiendo por la restauración del latín y de las humanidades clásicas, y nunca logramos tener una institución como Thomas Aquinas. Entonces, los norteamericanos, esto lo decía Ramiro Maeztu, ¿no? Pueden estar equivocados, por ejemplo, por su raíz calvinista, pero cuando son honestos, son serios, son metódicos, trabajan bien. Bueno, esas son virtudes naturales que hay que reconocérselas, ¿no? Entonces digamos, estoy en contra de ese antinorteamericanismo ideológico que hace que parezca que todo lo que venga de Estados Unidos es cultura de plástico, es algo que no sirve, es todo superficial. No. Como también estoy en contra de ese pro-norteamericanismo a priorístico, ideológico, Sí, que infantil, hace infantil, hollywoodense, tonto. ¿no? Que cree que es Claro, una sí, suerte de gran parque de Disney, Estados Unidos. exactamente. Escúchame, dos figuras para que nos ubiques actuales, ¿no? O tres. Una puede ser Orban, pero yendo a los neocon y Sí. el sionismo, ¿cómo lo ves a Trump y cómo lo ves a Milei? Orban, todo lo que te voy a decir son en parte de mis conocimientos y en parte hay intuiciones, porque ahí me faltan datos. Orban es calvinista, casado con una católica. Mm. Él considera que tiene que defender la tradición cristiana de Hungría, sin hacer distinción entre católicos y calvinistas, frente a la invasión musulmana. Por eso no permite la inmigración musulmana en Hungría y está fomentando la familia tradicional. Ahora me dirás, ¿por qué tiene relaciones amistosas con el Estado de Israel? ¿Por qué hay, creo que una foto de él con la secta esta Chabad Lubavitch? ¿Y por qué tiene buena relación con Putin? Bueno, yo supongo que todas estas cosas son más bien tácticas en el caso de Orban, ¿sí? Me parece que es de los más sinceros neoderechistas, digamos, eh, que a lo mejor por cuestiones, sí, ya te digo, sí, eh, simplemente de el Políticas, enemigo de mi enemigo, circunstanciales, ¿no? sí, o efectivamente, es al que yo más le tengo confianza, nada más. No me gusta nada que se haya Por sacado una ejemplo, foto. Perón reconoció enseguida al Estado de Israel porque sabía que una de las opciones para crear el Estado de Israel era la Patagonia. Entonces, bueno, le reconozco que se queden allá. Eso fue una acción concreta de Perón. Es muy Sí, criticada por el nacionalismo argentino, pero en realidad creo que fue una táctica lógica de un gobernante.
Sí, a mí tampoco me gusta mucho. También es verdad que el Papa Pío XII había pedido a los estadistas católicos que reconocieran al Estado de Israel, ¿no? Siempre, por supuesto, reconociendo que los palestinos también tenían derecho a un Estado y que Jerusalén tenía que ser internacionalizado, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema. Trump, no lo sé, no, a ver, no es alguien que sea así de, digo, en mi escritorio tengo un requeté, tengo una foto de José Antonio, tengo un cuadro de rosas, no pondría jamás uno de Trump, ¿ok? Ahora, tuvo, digamos, en su primer gobierno una enorme cantidad de cosas muy buenas y en la actual administración algunas también. Ahora, esta alianza tan estrecha que tiene con el sionismo nunca me gustó y en este momento me parece que está siendo bastante lamentable. Pero no me animo a hacer un juicio definitivo porque no sé exactamente a qué la está jugando. Por ponerte un ejemplo y tomarlo solamente así, como te lo voy a decir, ¿no? Cuando atacó las bases donde supuestamente o realmente hay uranio enriquecido de Irán y qué sé yo, obviamente a todos nos pareció que había estado muy mal y que nada, que le estaba haciendo el juego de Israel. Pero el mismo día que hizo eso, J.D. Vance, o sea, el vicepresidente, denunció que los que estaban presionando fuertemente y condicionando la política norteamericana era el Estado de Israel, y luego salió con aquello de, bueno, listo, se acabó todo, esto fue la guerra de los 12 días y ahora hay que buscar la paz. Y entonces, ¿qué interpretaron algunos? Por ejemplo, Pablo Muñoz Iturrieta, por ponerte un ejemplo de alguien que está más o menos en la misma línea que tengo yo, ¿no? Y es que Israel escaló tanto el asunto que no solamente eh, eh, presionó hipócritamente respecto al tema de la real o del real o supuesto poderío atómico de Irán, sino que quería un cambio de régimen. Fíjate que hasta llegaron a sacar, no sé de dónde, al hijo Allá, de Shah de del sur. Persia. Entonces, algunos dicen que la acción de Trump fue para decirle a los israelíes, bueno, listo, ustedes querían que hiciéramos algo por el tema del poderío atómico, eh, ¿cómo se dice?, de Irán. Iraní. Bueno, ahí lo tienen. Ahí están, ahí ya está. Parece que aparentemente no es que haya logrado No, incluso nada parece más ser que... que Irán le devuelve el golpe, pero los dos golpes parece que fueron avisados. O sea, Estados Unidos le avisa, era, mira, te tengo que bombardear algo. Bueno, acá y acá. Bueno, pero yo te la tengo que devolver. Y bueno, y también. Y Trump dijo, no, nos avisaron y todo. Y ahí quedó Sí, una cosa rarísima. Es una. eso, eso ya, eso ya me Porque suena medio infantil, ¿no? Querérselo, O digamos, no, ¿no? perdón, o es parar un poco la pelota, porque esto se podía ir de madre. Es decir, Israel todavía no había utilizado su opción nuclear, ni la opción Sansón, que ellos dicen, en caso de que Israel desaparezca, tiramos bombas atómicas sobre Europa también, como un elemento de chantaje para que lo apoyen a ellos, ¿no es cierto? No, Entonces, cuidado, había que evitar además, esa opción, ¿no? sí, además, más allá de, digamos, de los errores que tengan, tenés también sionistas moderados que no quieren saber nada con Netanyahu. O simplemente ciudadanos judíos de Israel o de otros países que tampoco están de acuerdo con Netanyahu. Entonces, bueno, eh, eh, no quiero Sí, sacar hay conclusiones varios. definitivas no quiero sacar definiciones, digamos, juicios definitivos sobre Trump, que aclaro, soy tradicionalista, es católico, obviamente hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo, pero dentro de lo que hemos tenido en los últimos años venía siendo lo mejorcito. Ahora, esto lo dejo entre paréntesis. En el caso de Milei, yo lo que le tengo que reconocer, Entonces, espera un poquito. Pero entonces, ¿Trump sería un neoconcionista? no sé, no lo sé. O sea, en un momento dije, no, acá evidentemente cayó bajo el dominio de los neocon, que retomaron el poder, cosa que no me extrañaba para nada. De hecho, es lo que yo le criticaba a algunos amigos míos que lo apoyan a Milei, y yo les decía, miren, podemos hacer una alianza con la derecha norteamericana antisionista. Lo que no podemos hacer es una alianza con Estados Unidos, salvo a cuestiones muy puntuales, porque bueno, estás haciendo una alianza con un gobierno, estás haciendo una alianza con el Estado. Y estás haciendo una alianza, en definitiva, con el Deep State, con el Pentágono, con la CIA, etcétera, etcétera,
Y eso, tarde o temprano, tiene consecuencias muy peligrosas, ¿no? Entonces, y más en manos de alguien imprevisible, como es Milei. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, Trump también es bastante imprevisible. Ahora, ¿terminó siendo funcional a los neocon o es más inteligente de lo que nosotros pensamos e hizo una jugada que podía aparecer en ese momento como funcional a los neocon y en realidad fue como para decirle a Israel, bueno, listo, hasta acá llegó tu influencia, no me presiones más porque esto se puede complicar. De todas maneras, no lo sé porque aún en el caso de que él quisiera romper con la influencia del lobby sionista de Estados Unidos, es muy grande. O sea, el peso del lobby de AIPAC y del resto de las entidades judías en Estados Unidos sionistas es muy fuerte y él hasta desde un punto de vista familiar está comprometido, pues su hija Ivanka está casada con un judío de esta misma línea de Netanyahu, ¿no? Así que, no sé, no voy a decir más que esto de Trump. Puede ser que resulte mejor de lo que pensamos y puede ser que resulte peor de lo que pensamos. Esperemos. Estamos en un momento en el que de hacer juicios muy definitivos sería muy poco serio. Respecto, lo que digo es, las cosas buenas que haga, apoyémosla. Y las cosas malas, critiquémosla y punto. Milei nunca fue un candidato que a mí me simpatizara. Cuando estaba en NOS, me opuse a que se hiciera una alianza con Milei. Medio a regañadientes acepté, bueno, apoyarlo en el caso bueno, cuando fue electo en las elecciones para que fuera diputado nacional, porque ahí iban también algunos de NOS, etcétera, etcétera. Pero luego no avancé mucho sobre esa alianza y finalmente lo terminé simplemente votando y aconsejando, diciendo que era lícito votarlo en el balotaje porque me parecía que Massa era peor, ¿sí? Y que podían esperarse algunas cosas buenas de Victoria Villarruel, de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, etcétera, etcétera. Y la verdad que al final, sin pelearme con ninguno de ellos, he tenido que tomar un poco de distancia de sus posturas políticas, no a nivel personal, pero sí de sus posturas políticas. La verdad es que me parece que, bueno, ya lo dije el otro día en lo que publiqué al Gordo Dan, el gobierno objetivamente me parece un gobierno cipayo, traidor y prosionista. Punto. Lo que yo le tuve que reconocer en su momento, y si hace alguna otra cosa buena, haya que reconocerle, lo voy a hacer, como lo puedo hacer con cualquier otro gobierno, pero sé que esto les va a caer mal a muchos de mis amigos, pero es un gobierno que está claramente alineado, no tácticamente con Israel, sino que todo pareciera estar armado para que la Argentina termine siendo una especie de colonia de Israel, sin hacerme eco de documentos de dudosa autenticidad, ni meterme en esas cuestiones que mientras no sean seguras, yo no las ¿cómo se dice? No las difundo. En este momento pero se ve, ¿no? O toda una crítica a esa postura, están saliendo por varios lados el tema del supuesto plan Andini, a lo cual obviamente uno no puede tener ningún tipo de información, aunque en su momento el jefe de Estado Mayor de Ejército, el general Bendini, hace unos años dijo que sí, que era real, pero bueno, evidentemente hay un tema ahí que genera suspicacia y en este momento hay muchísimos periodistas que están comentando ese tema, pero también sabemos que es un tema bastante riesgoso de comentarlo en la Argentina, ¿no es cierto? Yo te digo, en general no me hago eco de ese tipo de cosas porque son de dudosa autenticidad, entonces punto. Me basta con ver los hechos políticos, basta ver el apoyo explícito y riesgoso a Ucrania cuando lo que nos conviene es la neutralidad, el apoyo explícito y peligroso a Israel cuando lo que nos conviene es la neutralidad. Muchos me dicen, bueno, pero es que de esta manera nos estamos vengando de las bombas a la Embajada de Israel y a la AMIA. Bueno, primero que es un tema discutible realmente quién fue y qué es lo que pasó. Es un tema que no está esclarecido. Ahora, segundo, no habrán tenido que... En el eventual caso de que efectivamente haya sido Irán, no habrá sido porque nos pusimos del lado de Estados Unidos en la guerra del Golfo
en la primera, y eso vino como consecuencia. Entonces, no será al revés, que si nos mantenemos neutrales tal vez podamos tener una política más digna y menos peligrosa. Y si nos ponemos tan abiertamente del lado de Israel, podemos llegar a tener un nuevo atentado. Así que, no sé, que no me vengan con ese tipo de argumentaciones. Luego, ¿Crees que que van puede ocurrirse un nuevo atentado por esta? Es decir, porque esta ha sido una guerra de 12 días, pero uno nunca sabe si esta guerra. En las guerras en Medio Oriente, cuando hay treguas, es como. Los tratados de paz son treguas. Es decir, es como el Exactamente. minuto, ¿viste? En el boxeo, el minuto de descanso entre round y round, ¿no es cierto? Pero, porque Y además son peleas de familia que tienen milenios. Irán Eh, dijo que iba a atacar cualquier objetivo de países aliados de Estados Unidos o de países aliados a Estados Unidos e Israel. Y nosotros tenemos, ya te digo, me de parece hecho, no una criticaron alianza al argentino. Por eso han criticado al argentino, a Grossi, ¿ves? Que sí, estaba a sí, cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque sí, dicen que fue el que le dio los datos a Israel de quiénes eran los científicos iraníes a los cuales Israel asesinó, ¿no es cierto? En una exactamente. lógica de guerra que se da. Pero, decir, el tema que el encargado, el director de la OIEA es argentino, ¿viste? Sí, Entonces, sí, sí, sí. uno les hace pensar mal la cabeza. Dice, bueno, está este tipo, está Milei, y si a Milei se le ocurre un día enviar tropa o algo, o meternos más de lleno, no sabemos si terminamos con una bomba acá. Hay que El reconocer que, acuerdo, el sí, acuerdo, perdón. digamos, el acuerdo diplomático militar, creo que es del año pasado, no supone envío de tropas. Pero no importa, o sea, estás en la alianza a favor de Israel en vez de ser un país neutral. Y además, Eh, ojo, son más débiles y de golpe los tipos dicen, bueno, vamos a pegarle por la parte periférica. ¿Y cuál es más débil? Argentina. Bueno, pégale algo. Pero el pegarle algo puede significar 100 muertos en la calle, ¿no es cierto? lo- lo- Hubo un lo- tema también, que el sí, tema de un acuerdo para apoyar a los inmigrantes, ¿no? Israelíes y que sí. venían a la Argentina. Eso te iba a decir. El acuerdo para dar beneficios previsionales a ciudadanos israelíes que vengan a vivir a la Argentina es otra cosa que molesta cuando hayan hecho los aportes que hayan hecho en Israel y luego, si se vienen acá, hagan los aportes que hagan, finalmente va a ser el Estado argentino el que tenga que pagar, mientras sigamos con este sistema de reparto, esas jubilaciones. Pero además, ¿eso qué va a significar? ¿Qué cantidad de israelíes van a venir a la Argentina? Porque legítimamente muchos neoconservadores y muchos liberal conservadores se quejan de la inmigración musulmana a Europa. Y está bien que se quejen, pues yo coincido con esa crítica. Pero si uno dijera que uno ve el mismo peligro en el caso de Argentina respecto de una excesiva llegada de inmigrantes israelíes, seguramente a uno lo acusarían de antisemita, ¿no? Bueno, lo que sí hay que reconocer es que no es un proyecto que haya sido exclusivamente de Milei. Aparentemente, hasta donde tengo datos, esto arranca en el 2017 y en estos acuerdos, digamos, bilaterales con beneficios previsionales, es primero, es algo de política exterior de la Argentina que existe, el instrumento como tal, y en este caso concreto han estado involucrados Macri, Massa, Alberto Fernández, por lo tanto Cristina, y finalmente Milei le ha puesto la última firma, ¿ok? O sea que es coherente en el caso de Milei con todo su modo de pensar, pero no hace que los otros Sí, no viene de tengan nada antes. que ver. Claro, viene de antes el asunto, pero bueno, pero en el caso de Milei es muy lógico. Y después, Eh, la relación con esta secta. A ver, sobre la secta Jabal Lubavitch, puedes encontrar muchas cosas, pero que es bastante siniestra, ¿no? Y lo puedes encontrar en páginas muy objetivas, ¿no? Páginas web, artículos, revistas, serios, ¿no? Cosas amarillistas o antisemitas o neonacionalsocialistas o cosas por el estilo, ¿no? O sea, hay muchas críticas fundadas, incluso también por parte de judíos que dicen, ¿no? O sea, este grupo es un grupo Bueno, peligroso. que a mí me llamó la atención, Fernando, hace unos años yo tengo un amigo al que consulto varias veces, que es un judío sefardí de Colombia, pero vive en Estados Unidos, y él me decía
que él veía a Netanyahu como un hombre que podía destruir a Israel, ¿no? Entonces, pero le pregunté por qué, le digo, no, porque primero, nos va a meter en conflictos innecesarios, él tiene Sí, como un odio personal, y además hay digamos, es un gobierno de derecha para imponer cuestiones de izquierda, ¿no? Control social, hasta los supermercados todo hiperautomatizado, mes del orgullo gay, etcétera. Y cuando vino la vacuna, dijo, este tipo va a producir, va a matar más sí. gente que lo que mataron los alemanes, decía, ¿no? Y, y bueno, y de hecho hubo una reunión, me acuerdo, un científico judío norteamericano que fue a advertirles a los rabinos de Jerusalén, guarda que esto es peligrosísimo. Sin embargo, la postura del gobierno era meterle 3 o 4 pinchazos a cada uno, ¿no? Cuando había científicos judíos que estaban advirtiendo de que esto era peligrosísimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí a veces uno se pregunta cuánto hay de convicción religiosa o cuánto hay de algo siniestro dentro de algunos hombres del poder en distintas partes del mundo y cuál es el nivel de confusión, ¿no? Porque vos has explicado varias líneas ideológicas, ¿no? Liberales, libertarios, para los libertarios, hablaste de socialdemócrata, hablaste de Tea Party, hablaste de tradicionalismo católico. Yo pregunto, si una persona, digamos, adinerada y quiere tener una acción política positiva, no puede conseguir varios intelectuales y a ver, señor, analícenme todas estas líneas ideológicas, porque lo que podés hacer es eso. Sos de estos mega norteamericanos ricos, mega ricos, y con cuenta de 10.000 o 20 o 50.000 millones de dólares, y te imaginas que contratar 10 o 20 intelectuales que lo formen, y dice, bueno, ¿cuál es esta línea? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Y hacer un Eso está, ¿eh? razonamiento. No, pero eso está, eso está. Te podría nombrar instituciones, te podría nombrar páginas web, o sea, todo eso existe. Ahora, Sí, eh, pero ¿por qué, digamos, cómo es que una persona con responsabilidad de poder no abreva en eso lo suficiente como para tomar el camino adecuado? Es decir, acá hay una lucha evidentemente siniestra y hay poderes ocultos que se ven, ¿no es cierto? En algún momento se le escapó a Macron cuando dijo que el que gobernaba era la bestia, ¿te acordás? Entonces, sí, hay elementos siniestros. por eso te dije al principio, cuando yo me metí en NOS para Mm, trabajar dentro del sistema, no es porque creyera que dentro del sistema democrático moderno se puede restaurar la cristiandad, la hispanidad, la patria, porque no se puede. El sistema está pensado justamente para lo contrario. sí, Solamente podés lograr, y si lo haces con medios honestos, cosa que también es bastante complicado, frenar males parciales o conseguir bienes parciales. Punto. El que crea que se puede más que eso, que se puede cambiar el sistema desde adentro, o es un ingenuo, o es un ignorante, o es un cómplice. sí. Punto. ¿Crees O sea, que podemos volver a sufrir otro atentado con la política? con la política de mi ley, sí es posible. Espero que no pase. Pero nos ponemos en Esperemos riesgo que no. de. Quiero comentarles a todos, bueno, antes que nos vayamos, Fernando, Sí, es el, más, el- me estoy quedando casi sin batería por y no tengo eso, manera. el 9 de julio voy a estar en varios canales de televisión, ya me llamaron, pero el día 12 vamos a hacer una reunión por Zoom, 12 de julio, se pueden anotar en info@comunidadhispanista.com. Vamos a hablar de la concepción de la historia desde distintos puntos de vista. Vamos a utilizar historiadores como Álvaro Gómez Hurtado, Vicente Palacio Tar, Julio Carlos González, y cómo desde el punto de vista a veces periodístico se puede salir del academicismo progresista y leyenda negrista que tanto ha destruido nuestra civilización. Así que aquellos que se quieran anotar pueden participar por Zoom, tiene un costo de 15 euros para Europa y 10.000 pesos para Argentina, y yo no voy a charlar in extenso, será una charla de media hora y luego debate para que toda la gente que participe pueda preguntar todo lo que le interese sobre nuestra historia y cómo cada uno de ustedes llega a una comprensión histórica y a la defensa de los valores y de las virtudes, en realidad, de la hispanidad como transporte de la cristiandad europea al Nuevo Mundo, ¿cierto? Así que va a ser más que va a ser una clase con debate y con participación de todos los asistentes. Fernando, ¿con qué nos querés cerrar? No, te agradezco este espacio para poder hablar de estos temas
Y no, me parece que tenemos que seguir trabajando en lo mismo de siempre, que es lo permanente. Hay otras cuestiones que son coyunturales. ¿Qué es lo permanente? Como católicos, ¿no? Además de buscar la santidad personal, la recristianización de la familia, de la profesión y de la sociedad. Cada uno desde el ámbito en el que esté, con los medios que tenga a su alcance, y poniendo, digamos, la esperanza o en la restauración de la cristiandad, si es que Dios permite que eso suceda, o que nos prepare con la gracia suficiente como para vivir tiempos preparusíacos bueno, que van a requerir de una gracia especial para ser fieles. Tenemos que estar dispuestos a cualquiera de las dos cosas y al mismo tiempo estar con esperanza y con tranquilidad y con alegría, sabiendo que, bueno, digamos, Cristo vence, ¿no? Y Dios no muere. Así es, Cristo vence y vencerá. Te agradezco muchísimo, Fernando, y a todos ustedes que quieran tener parte de la tradición española, saben que pueden adquirir una réplica del Real de A8, como que están viendo ahí, a este correo patriciolonsproductos@gmail.com. Este es vemos frente y dorso de la réplica en plata de la que pueden disponer. Y Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Y por haber dado una clase verdaderamente magistral. Y a todos ustedes, queridos amigos, ya saben, los esperamos en esta charla especial que vamos a tener en conjunto todos ustedes. Nos escriben a info@comunidadhispanista.com y si les gustó el programa de hoy, por favor, pónganle me gusta, que no cuesta nada, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Hasta un próximo encuentro.